Y bueno, si gustan acompañarme, Éxodo 20, versículo 12. Vamos a ver Éxodo 20, versículo 12, Deuteronomio 27, verso 16, Efesios 6, verso 1 al 3. Y mientras lo buscan, el día de hoy celebramos ¿qué? El Día del Padre. Y normalmente se ha establecido el tercer domingo del mes de julio, ¿sí? Y ahora, eso a mí me llama la atención porque el festejar a los padres inmediatamente me trae a memoria un versículo y viene acerca de los 10 mandamientos, ¿sí? Y ahí yo ya les di en Éxodo 20, pero ¿cuál de ustedes se acuerdan que dice? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te den largos días, ¿sí? Y si gustan acompañarme, Éxodo 20, verso 12. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y aquí hay algo, una clave que quiero que la subrayes ahí en tu Biblia. Y es la palabrita más pequeña, ¿sí? Y es tú, ¿sí? ¿Por qué? Dice, honra a tu padre y a tu madre también. Está repitiendo tú, y luego dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tú, otra vez, Dios te da. ¿Sí? Y te está hablando a ti personalmente. ¿Sí? Para que tus días, ¿cuántos quieren que sus días se alarguen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestros días se alarguen, pero a la vez no queremos que nuestros días se alarguen nada más, vamos a llamarle que se alarguen porque sí, sino que se alarguen con buenos días, con buenos y maravillosos días cada día. ¿Sí? No nada más vivir por vivir y que nuestros días sean malos o que nos pegue una enfermedad o que esto y que el otro, no, sino que al contrario podamos vivir buenos días. ¿Sí? ¿Por qué? Va a haber dificultades en el día a día. Va a haber ciertas cosas donde van tormentos, donde van a llegar aires, donde van a llegar. Pero fíjense aquí. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. ¿Sí? Y esa palabra honrar a mí me llama mucho la atención. ¿Sí? Esa palabra honrar está hablando acerca de mostrar respeto, y escuchen bien, y consideración. ¿Sí? Y se está refiriendo a mostrar un respeto, una amabilidad y una atención hacia nuestros padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy en día vemos donde el respeto a los padres se ha perdido. ¿Sí? La forma en cómo se conducen los hijos con los padres se ha perdido. ¿Sí? Yo tengo 44 años de edad y yo hasta el día de hoy yo sé que mi padre mueve algo de la cara y ya sé si es para estar contento o que ya me metí en líos. Sí. Y sabes una cosa, tengo desde los 18 años yo salí de casa, a 19 años yo salí de casa. Y hasta el día de hoy es el mismo respeto que yo le tengo. Sí. ¿Por qué? Porque esta palabra de honrar a nuestros padres es un mandamiento en nuestras vidas. No nada más es, que sí. Ahora, yo quiero decirte algo. No está hablando de honrar a padres perfectos, ¿eh? ¿Te fijas? Sí.
No está hablando de honrar, de mostrar respeto si tu padre es bueno y tu madre o si la hicieron bien en la vida. No está hablando de eso, ¿eh? Mi responsabilidad como hijo, tu responsabilidad como hijo es mostrar respeto a nuestros padres. No importando cómo te haya ido en la feria. ¿Sí? Hoy en día hasta los hijos se llevan de groserías con los papás. Hoy en día, si el hijo se enoja, le dice a su mamá de cosas o le dice a su papá de cosas, le saca sus trapitos al sol a sus padres y ahí anda en la guerra. Y discúlpenme, la Biblia sigue vigente en el 2022, ¿eh? Sí. En el día de hoy necesitamos mostrar respeto hacia nuestros padres. Papá y mamá, enseña a respetar a tus hijos, ¿eh? Porque estás sembrando para tu propia vida, ¿eh? ¿Me escucharon? Los que tienen hijos pequeños, enseñen a respetar a los mayores. Enseñen a respetar a sus abuelos. Enseñen a respetar a sus padres, ¿eh? Dense a respetar. No es pobrecito. No es que, ay, está enfermito, está cansado. No. Porque escúchenme bien, los que tenemos hijos más grandes, ¿cuántos saben que aún de mayores quieren hacer lo mismo y se les pega a veces lo que ven afuera? Y escúchenme algo, ¿sí? Cada uno de nosotros como padres ponemos esa línea, ¿sí? Yo quiero que me respeten, yo tengo que mostrar y honrar a mis padres, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo es la mejor forma en que yo puedo honrar a mis dos padres? Es haciendo la voluntad de Dios en mi vida, ¿eh? ¿Sí? Haciendo la voluntad de Dios en mi vida es la forma donde yo puedo honrar a mis padres. Ahora, yo puedo mostrar y debo mostrar respeto hacia mis padres. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros somos el espejo aquí en la tierra. ¿Sí? Yo te hago una pregunta. ¿A poco con nuestro padre hablas así, papá, y le dices, y es que, ¿verdad que no? Sí. Yo he visto gente que se ha puesto al tú por tú con Dios, ¿eh? Y así les ha ido. Sí. ¿Por qué? Tenemos un Dios tan hermoso, tan grande, tan bueno, tan maravilloso. Pero ¿sabes qué? Es un Dios celoso. Sí. Y dice, mis batallas, tus batallas son mis batallas, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Yo las agarro. Sí. Y esa parte donde tú muestras respeto hacia tus padres. ¿Sí? ¿Tú muestras respeto hacia tus padres? Ahora, no quiere decir que a todo le vas a decir sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser que tus padres ni siquiera son creyentes o puede ser que sean creyentes. ¿Sí? Tú como padre, ¿sí? Tú tienes que mostrar respeto hacia ello. Deuteronomio 27:16 dice esto. Este versículo se me hace fuertísimo a mí. ¿Sí? Inicia con una palabra fuertísima. Deuteronomio 27:16. Y dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre.
Sí. Se oye fuerte esa palabrita al principio, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué? Los apedreaban, ¿eh? Sí. Al hijo, no, hombre, así le iba. ¿Y hoy en día qué pasa? Sí. Hoy en día estamos y vemos y todo y dicen, ay, es que y sonríen. Todavía los papás. Sí. Y saben una cosa, este es el respeto que nosotros debemos demostrar en el sentido de al Padre. Y yo le puse a mi plática ser agradecidos, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo necesito honrar a mi Padre. Yo necesito ser agradecido con mi Padre. Yo tengo que mostrarle. No quiere decir que en todo esté de acuerdo, sino que esa es mi responsabilidad como hijo. Respetar y honrar a mi Padre. Sí. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Sí. Efesios 6:1 dice, hijos, ¿cuántos se consideran hijos? Ok, esto es para ti. Hijos, obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Dentro de los 10 mandamientos es el primer mandamiento donde vemos que hay una promesa de parte de Dios. ¿Sí? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, lo vuelve a decir aquí en Efesios. ¿Sí? Hijos, obedeced. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es que justo. ¿Sí? Porque esto es justo. ¿Sí? Yo quiero decirte algo, papá. ¿Sí? Y en esta mañana, ¿sí?, festejamos el Día de los Padres. ¿Y qué bendición tan grande tienes de poder ser padre? ¿Sí? Es una gran bendición. ¿Sí? Pero déjame decirte también algo. Es una gran responsabilidad. ¿Sí? Que conlleva el que tengamos hijos. Yo por eso al principio yo le decía a la señora Olga, de veras a mí me encanta verla. ¿Sí? Me encanta ver cómo ella está ahí y cómo su fidelidad y cada uno de los mayores, me encanta verlos. ¿Saben por qué? Porque la realidad es un camino donde podemos ver, y no estoy hablando de perfección. ¿Sí? Estoy hablando donde cada uno de nosotros tenemos un camino por recorrer. ¿Sí? Un camino donde tenemos que mirar y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres todo para nosotros. ¿Sí? Imagínense esto, los bisnietos, poder ver a los abuelos o a los bisnietos, a los abuelos y decir, mi abuelo era temeroso de Dios, mi bisabuela era temerosa de Dios, y empezó ahí donde Dios tenía algo y Dios tenía en su corazón algo. Los mayores se acordarán, los señores Turcot se acordarán, ustedes a lo mejor se acordarán. Yo me acuerdo de don Paco. Sí. A ti te tocó porque tu papá se juntaba mucho con don Paco también.
Y yo me acuerdo ver a don Paco en sus inicios, y yo platicaba con él. Sí. Pero yo me acuerdo cuando realmente tomó una decisión de seguir a Cristo. Cambió su vida, Sí. Y yo quiero decirles algo. Yo creo con todo mi corazón que lo que iniciaron don Paco y la señora Olga es lo que se ha corrido a través de su familia, Sí. Lo que iniciaron los señores Turcot es lo que se ha corrido a través de su familia, Sí. Lo que cada uno de nosotros, Sí, podemos dejar ese camino, Sí. Papás, hijos, dice, obedeced al Señor. Esa es una responsabilidad para cada uno de nosotros, donde podemos tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo decido el día de hoy obedecer a mis padres. Yo decido el día de hoy obedecer a los adultos. Yo decido obedecer el día de hoy. Pero yo te hago una pregunta a ti, papá. ¿Tú realmente estás sembrando eso en la vida de tu familia? Sí. ¿Obediencia? ¿Respeto? Sí. Que eso nos lleva ¿a qué? A honrar a nuestros padres. Sí. Yo les he platicado que cuando yo conocí a Cristo, mi papá no estaba muy de acuerdo en la realidad. Mi padre me respetó mi decisión, pero la realidad es que no la entendía. Sí. Y yo me acuerdo años después, donde platicamos, donde hemos charlado, y hasta te puedo decir que el año pasado, cada vez que me ve o cada vez que se acuerda, me recuerda esto. Y me dijo, hijo, has sabido escoger lo mejor, Y cada vez que ya nos estamos por despedir, cada vez toma un tiempo donde se aparta conmigo y me dice, has sabido escoger lo mejor. No te despegues, Yo te quiero decir algo. Díganme si no los que son padres. Es la mejor honra que le podemos dar a nuestros padres. El saber como padres que nuestros hijos van caminando temerosos de Dios. Sí. Eso yo anhelo con mis hijos, Sí. ¿Sabes cuál es la mejor forma donde van a mostrar, van a honrarme? El hecho donde ellos dos puedan caminar con Cristo, donde sus familias, donde mis nietos, donde yo pueda ver y decir, qué padre el sentarme ahí, a lo mejor ya grande, y decir, ¿sabes qué? Qué divertido ver correr a ellos. Y decir, valió la pena, valió la pena. Sí. Y yo te digo, papá, yo te digo, mamá, padres, y aún si no tienes hijos, tenemos una gran responsabilidad donde otros van a mirar y van a ver. ¿Sí? ¿Qué es? Yo estoy agradecido con Dios, por lo que ha hecho en mi vida. Yo estoy agradecido con los padres que Él me ha dado. ¿Sí? No son perfectos. ¿Sí? Ni lo van a hacer. ¿Por qué? La realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Yo aprendí en Dios
que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y aprendí a amar, aprendí a respetar, aprendí a honrar a mis padres, no importando lo que haya sucedido. A final de cuentas, lo que Dios quiere es un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en ti. Y mi pregunta es, ¿qué ha hecho en ti? ¿Sí? ¿Qué estás tú haciendo para que ese corazón se forme? ¿Sí? Yo te puedo decir, y precisamente ayer yo no era el Día de los Padres, pero yo me pude voltear y dentro de mí yo dije, Dios, yo quiero agradecerte porque tú me colmaste de varios padres. ¿Sí? Pude aprender, pude ver, pude observar y no me dejaste solo. Sí. Porque yo te voy a decir algo. Yo soy agradecido con ellos. Con mi padre que me dio la vida, mi creador, pero también con mi padre terrenal. Y te voy a decir algo, también con mi padre espiritual. Yo te puedo decir que tuve dos padres espirituales, donde sin ellos no estaría el día de hoy aquí. Uno es mi suegro, sí, y otro es otro padre que tengo ahí, sí, y donde yo lo honro, sí. ¿Por qué? Y te voy a decir algo, y los amo. ¿Y cuál es la mejor forma de que yo pueda honrarlos? Es que mi vida siga caminando con Cristo. Es que mi vida siga manando. Es que mi vida siga fluyendo en las cosas que me enseñaron y pude ver. ¿Sí? No se me olvida cuando mi padre de carne me dio todo. Me enseñó a jugar pelota, jugaba conmigo, se esforzaba por ir a cada cosa que yo tenía, hasta que yo tuve la edad suficiente, pero yo me acuerdo que hasta que me casé y aún después, hasta el día de hoy se emociona. Y mi esposa siempre me dice, tu papá cuando habla de deporte y cuando ve que haces algo y fuiste algo, se le llenan los ojos de alegría. Y me pregunta. Y yo le digo a Noemí, le digo, mira, mi padre, él no tuvo una familia donde pudo aprender a cómo ser un padre. Y él en su forma de poder componer las cosas que le habían pasado a él, se enfocó en el deporte. Y que a la vez nosotros nos dedicó al deporte desde pequeños. Y mi papá no sabía otra cosa, más que desayunar, comer y cenar deporte. Sí. Y a lo mejor tú dices, mi propio padre me ha mandado películas y me dice, ¿te acuerdas? Tu vida no está muy lejana, me dice, ¿verdad? Y nomás me volteé y me río, Y yo un día le dije, pa, tienes que entenderme algo. Le dije, yo aprendí a amar el deporte por ti. Yo aprendí a hacer ciertas cosas por ti. Le dije, y esa era la parte donde tú me enseñaste a mí. Sí. Tengo otra etapa de mi vida donde
Llego a Cristo y yo decía, ¿qué pasa? Hay otras cosas, no todo es el deporte. Pero no sabía yo otras cosas más que hacer eso. Y recuerdo que yo llego como un joven donde pues no tenía otras cosas más que pues eso. Llego a la congregación y yo me encuentro donde no me encuentro, vamos a llamarle. Donde yo veo y no encontraba el cómo y ni el qué, ni el querer, porque ni siquiera quería. Y llegó un momento donde Dios empezó a hacer algo en mí, ¿no? Llegó un momento donde Dios empezó a transformar mi corazón. Y la realidad es que me ganaron con una pelota. Yo me acuerdo que uno de mis padres espirituales llegaba y yo le decía, yo me acuerdo que él se sentaba en la primera fila, yo me sentaba ahí atrás y nomás se volteaba y me hacía así. Y yo decía, sí me quiere. Y yo me acuerdo que yo llegaba antes de que se me fuera y yo agarraba y le decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? Me dice. Pues voy a ir a comer con mi familia. Y yo le decía, ¿puedo ir? Y la primera vez le hizo así. Le dijo, ¿qué? ¿Quieres venir a comer a la casa? Pero tengo cosas que hacer. Sí. Pues fue, yo creo que el peor error que hizo en toda su vida. No salí de su casa. Yo llegaba después de la reunión, les voy a decir esto, me esperaba en mi bicicleta que diera para que él llegara y después yo llegaba. Y decía, ya va a estar ahí, vámonos. Yo llegaba a su casa, él se ponía a hacer sus cosas, yo llegaba alrededor de las 2 de la tarde, 1 de la tarde, y me iba alrededor de las 8 de la noche. Sí. Yo agarraba y me decía, oye, pero tengo cosas que hacer, tú hazlas, yo aquí estoy bien. Me metía con su esposa a la cocina a hacer lo que fuera. Me iba con las niñas, con sus hijas y el niño chiquito todavía estaba muy pequeño y yo jugaba, les pintaba las uñas, estaba ahí sentado, esperaba, veía. Él llegaba, comíamos, se volvía a ir y me decía, ahorita regreso, sí, tú vete. Y yo me sentaba. Pero le voy a decir algo, siempre apartaba un tiempo y me decía, oye, vente. Y tenía una cancha al lado ahí, él de su casa. Íbamos y jugábamos y después de terminar el juego, nos sentábamos a media cancha y me acuerdo que me decía, ¿cómo vas? Pues voy mal. Y me acuerdo que él hablaba conmigo, platicaba y me decía, dale, y ahí nos vemos el domingo, y ahí nos vemos esto. Y empezaba. Sí. Empezaba yo no sabía cómo vestir y empezaba entre mis suegros y él, empezaban con indirectas a darme pantalones, me daban camisas, él me enseñó a ponerme una corbata en una boda, yo no sabía, teníamos que ir y me vio ahí, me dice, ¿sabes hacer corbatas? Y le dije, pues no, vente para acá. ¿Sabes cómo combinar? Tampoco, ven para acá. Y ahí empecé. Mi primer traje, no, nunca se me olvida, mi primer traje me lo compró mi suegro, donde un día teníamos que hacer algo y me dijo, ¿qué? Ven. Y me llevó y nada me quedaba, todo flaco, me llevó a un lugar
Y me acuerdo que decía, también me compraron una corbata y yo tenía que ir ya eso ya estando en la escuela, porque tenía que ir de camisa y tenía que ir en algunos eventos tenía que ir de corbata. A iglesias donde íbamos, los acompañaba a compartir. No teníamos que ir forzosamente de corbata, no podíamos ir de otra forma. Y a mí me enseñaron. Mi suegro en el ministerio fue alguien donde yo he aprendido, puedo decir todo en el ministerio. Desde muy chico, él me dijo, oye, cada vez que veas mi puerta cerrada, toca y te pasas. Yo le voy a preguntar a la gente si hay consejerías, la que haya, si puedes pasar. Y me leyó la cartilla, ¿no? Bueno, yo de 17 años, yo 18 años, yo llegaba, me daba pena porque yo no quería oír problemas, yo no quería oír situaciones, pero si no, luego me regañaban. Entonces yo agarraba, veía todo y tocaba. Y me asomaba y, ¿puedo pasar? Pásale. Y nomás me acuerdo bien de la voz que le decía, ¿tienes algún problema que pueda estar ahí escuchando nada más? No, nunca nadie dijo no. Y ahí yo estaba metido. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ser un padre cuesta tiempo, ¿eh? Porque ser un padre cuesta esfuerzo. Donde ser un padre cuesta donde tienes que dejar aún de hacer cosas que te gustan o de hacer cosas a lo mejor para ti necesarias y dar de tu tiempo y de tu vida a tus hijos. Sí. Yo te puedo hablar de 3 padres, hablando terrenalmente, donde yo tuve en mi vida. Donde te estoy hablando que de esos 3 padres han invertido tiempo, han invertido dinero, porque para llevarme a ciertas cosas, pues costaba. Para acompañar a los viajes cuesta. Y no iba a hacer nada, ¿eh? Y han invertido momentos donde han tenido que jalar orejas, ¿eh? Porque te puedo decir que los 3 me han jalado las orejas. Sí. Los 3 se han interesado en mí. Sí. Y yo te puedo decir que el ser padre es las cosas más grandes, más bonitas que tú puedes tener, es decir, de que Dios te hizo el privilegio de ser padre. Pero lleva una responsabilidad. ¿Sabes por qué yo soy el día de hoy como soy en el aspecto donde me gusta estar con la gente? Donde me gusta estar con mis hijos espirituales, porque yo lo vi en mis padres. ¿Sí? Yo me acuerdo que me veían, yo me metía en líos o a veces cosas que hablaba, a veces cosas que hacía y nomás veía una carita sonreír. Y yo decía, híjole, la regué. ¿Sí? Y te puedo decir esto. ¿Sí? Y no es por ponerme un título, sino es algo que mis padres me han dicho esto, los 3, ¿eh? Es que tú eres noble, me dicen. Déjame decirte algo. Por eso les dije que no es un título, ¿eh? Esa nobleza se la debo a mi padre de sangre. Eso fue enseñado. Donde yo pude ver a mi papá ser un hombre noble, ser un hombre íntegro,
y donde yo sabía. ¿Y sabes por qué honro a mi padre? A mi padre de la carne, el que me dio la vida. ¿Sabes por qué lo honro? Porque él supo ser inteligente para poder soltar que otros pudieran enseñarme cosas que él no podía. Y eso es de valor, ¿eh? Si algo yo le digo y me quito el sombrero con mi papá, es de eso. Que pudo saber que había algo mejor, aunque él no lo alcanzaba a ver y entender, pero pudo decir, ¿sabes qué? Síguelos. Y yo me acuerdo que mi padre me decía, mi padre sabe de los dos, ¿eh? Y mi padre sabía y se volteaba y me decía, es que la verdad, hijo, y estas eran sus palabras, te rayaste con los dos padres espirituales que tienes, me decía. Son hombres de 100, esas eran sus palabras. Sí. Dice, tu suegro, no te le separes, ¿eh? Sí. Sí. Y siempre me decía de mi otro padre, me decía, apréndele. Sí. Apréndele. Sí. Yo por eso le titulé a mi plática el día de hoy, ser agradecidos. Yo soy agradecido en esta mañana con mis padres. Pero papá, te quiero retar a ti en esta mañana. Sí. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? ¿O qué estás dispuesto a dejar de hacer por tus hijos? Va a necesitar de tu tiempo, ¿eh? Va a necesitar de tu esfuerzo. Va a necesitar de a veces una llamada de atención. Pero eso es ser un padre, ¿eh? Sí. No es fácil. Pero tienes al mejor padre donde tú te puedes meter y decir, Dios, enséñame. Sí. Y escúchenme algo, ¿por qué toco esto? ¿Y por qué les doy estos ejemplos? A lo mejor tú puedes decir, ay, es que es muy tonto eso. Yo quiero decirte algo. Cada vez veo más esa pérdida de tiempo de los padres hacia los hijos, ¿eh? ¿Me equivoco, Pati, tú que estás con niños? Yo tengo haciendo eventos con adolescentes y jóvenes alrededor de unos 17, 18 años. Y saben que lo peor que yo puedo ver es que un hijo me diga, es que mi papá nunca se tomó el tiempo para enseñarme. Y yo me volteo y digo, ¿cómo están los padres? Un día un joven, estábamos ahí en Colima, lo veo con un trapeador, ya tenía 23 años de edad. Y lo veo de lejos, así de lejos, yo voy pasando y lo veo de lejos peleándose con el trapeador. Y me volteo, lo vi y me acerco a él y luego cambió. Y le dije, ¿qué pasó? No, nada, nada, nada. Y le dije, nunca has trapeado, ¿verdad? Y se volteó, agachó la cabeza y me dijo, nunca he agarrado un trapeador, me dice. Se volteó, pero me dijo, si me enseñas, yo aprendo. Le dije, órale, yo te enseño. Agarré, le enseñé cómo, a darle.
Y cada vez que lo veo, y de vez en cuando que platicamos, me dice, Johnny, tienes que ver mi casa, dice. Desde aquel día no se me ha olvidado y sigo hasta el día de hoy barriendo y trapeando mi casa. Sí. Me he puesto a jugar pelota con otros, donde te das cuenta que ni siquiera los papás se han tomado el tiempo para jugar pelota con ellos. Y escúchenme algo, padres. El papá no nada más conlleva el llevar el alimento a casa. Hay pequeñas cosas que se les quedan, ¿eh? Sí. Hay cosas donde tú te vas a tener que meter. Y no importando si tienes niño o niña, ¿eh? Porque yo puedo decir que a mi hija, yo lo que me acuerdo, a ver si no me acuerdo mal, yo te regalé tus primeras sombras, tu labial, ni se acuerda, su cajita, ¿verdad? Que le compramos. Sí. Y ya cuando fue más grande, señorita, la llevamos y le compré sus rímel. ¿No fue un rímel? ¿Qué compramos? Ah, nada más se lo di, ¿ya vio? Se lo di. No, pues yo que le iba a poner, ¿verdad? Pero sí se lo pongo, ¿sí? ¿Pero qué? ¿En qué sentido? También porque es niña no quiere decir que no me tengo que interesar en lo que a ella le gusta, ¿eh? Porque con Derek le enseñaba las pelotas, le enseñaba esto, le enseñaba el otro, pero también con ella llegó un momento donde su mayor diversión era llevarnos a un parque, ¿sí? Y pasar como chango y burlarse de su mamá porque no podía hacer una dominada. Y se burlaba, y me acuerdo, ¿te acuerdas? Y nos quería llevar a los parques, ya jugábamos pelota y ella la metíamos también a jugar poquito nada más para que pateara, malísima por cierto, de que le aventara con la mano y ahí estaba. Y no le gustaban las pelotas, no le gustan las pelotas. Pero después iba y buscaba un tubo para poder colgarse y poder jugar ahí. Sí. Y ahí nos pasábamos un tiempo. Sí. Yo te quiero dejar con esto, papás. Y tú que vas a ver esta plática. Nunca es tarde para que puedas empezar las cosas con tus hijos, ¿eh? Necesitas invertir tiempo. Sí. Queremos hijos que nos honren. Queremos hijos que nos respeten. Queremos hijos. Te quiero decir esto. Date por ellos. ¿Cómo? Conforme dice la Biblia, ¿eh? No conforme dice tu pensamiento. ¿Sale? Sí. Y vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios, por lo que tú haces, Dios. Y Señor, yo te pido que en el corazón de cada uno de ellos, Señor, tú hagas una obra. Señor, que cada uno de ellos puedan levantarse, que puedan ser padres, que puedan honrar a sus padres, pero que aún puedan ser padres de otros que ni siquiera aún conocen. Señor, levanta hombres temerosos de ti. Levanta hombres, Dios. Señor, que amen más tu palabra que sus propios deseos. Y Señor, yo te pido que levantes hombres con un corazón tierno para ver las cosas y para ver las necesidades, Dios. Tócalos.
Y Señor, yo te doy gracias por cada uno de estos hombres. Llénalos más de ti. Y Señor, gracias por la bendición que tú has traído en cada hogar. Tócalos, Dios. En el nombre de Jesús.